Hola, buenos días, ¿cómo están, queridas y queridos estudiantes? Bienvenidos a esta semana 7, es la última semana de este primer parcial. Vamos a tener esta clase síncrona con las características de siempre. Vamos a exponer nosotros el tema que está expuesto, que es el tema 2.3 de esta unidad 2, correspondiente al último tema que se tiene que tratar en este primer parcial. Vamos a analizar los análisis comparados, vamos a analizar comparativamente los indicadores económicos, los indicadores sociales en nuestro país y con la perspectiva de que ustedes puedan realizar en esta última semana una actividad de acompañamiento docente, es decir, les vamos a dar, que está ya expuesto en el entorno virtual, un documento que ha sido planteado en función justamente de ir visualizando qué es lo que está ocurriendo con todos los indicadores económicos, con los indicadores sociales, cuáles de estos tienen incidencia o no dentro de lo que significa la posibilidad de entender qué características tienen cada uno de estos indicadores y cómo pueden estos influenciar en cuestiones de carácter social relativa en nuestro país, en Latinoamérica, en el mundo. Eh, Al finalizar la clase vamos a tener la posibilidad de que podamos analizar, discutir también las actividades que se han desarrollado las semanas anteriores. La próxima semana, no se olviden ustedes, tenemos la evaluación del primer parcial. Esta evaluación, de acuerdo al reglamento que está establecido, es de carácter presencial, es decir, ustedes tienen que venir acá a la Universidad Estatal de Bolívar, en Guaranda. Estará previsto, voy a requerir un laboratorio para que ustedes puedan desarrollar esta evaluación de manera objetiva. Ya están realizadas las preguntas, verdadero y falso, de opción múltiple, etcétera. Y a partir de ahí ustedes tendrán ya la posibilidad de desarrollar sus exámenes de este primer parcial. Mayeli, dígame, por favor, buen día. Buenos días, ingeniero. Tenía entendido que esta semana sale ya el horario de exámenes. ¿Es verdad eso? Querida Mayeli, yo todavía no tengo el horario. Normalmente los coordinadores suelen poner los exámenes durante esa semana en la cual se tienen que rendir las evaluaciones en el mismo día y el horario en el cual se tiene clases con los docentes en determinada asignatura. Entonces, entiendo yo que deberá ser el próximo día lunes en el horario de 9 a 11 de la mañana, pero esperemos en estos días a ver qué horario, qué día tenemos nosotros que rendir esta evaluación. No lo tengo todavía yo a Eh, mano el horario, mi querida May. Perdón, eh, Gaby, buen día. Buen día. Él me pregunta si nos lleva a dar un cuestionario. Eh, no, Gaby, hay 50 preguntas que ya están en el entorno virtual, es decir, es una base de datos, justamente ese cuestionario, en donde hay preguntas de verdadero y falso, hay preguntas de opción múltiple, hay preguntas de que una con una linita, etcétera. Son preguntas objetivas que no va a tener ningún problema usted, Gaby, ni ninguno de ustedes en contestarlas, porque son temas que hemos venido viendo, de modelos económicos, de diversidad, de cultura, de servicios públicos, de indicadores económicos. Así que vea, Gaby, sin problema usted si viene a Guaranda o si es de Guaranda, en el laboratorio de contabilidad, ingresará usted su nombre, su apellido, su correo electrónico, no sé cómo ustedes ingresan al sistema, ponen su clave y tranquilamente realiza la evaluación. En 10 minutos está afuera, pese a que tienen 2 horas para hacerlo. ¿Alguien más tiene levantado la mano? No sé quién es, por favor. yo, ingeniero, ¿es Hola, María. uno por día o dos? De pronto, ¿no tiene conocimiento usted de eso? ¿Dos qué, Mayeli? Los exámenes, o sea, ¿es por día o dos cada día? A ver, entiendo de que mientras menos tiempo pasen en Guaranda es menos costo para ustedes. Si es que usted no es de acá de Guaranda, evidentemente tiene que costearse el transporte, la hospedería y obviamente la alimentación. Entonces yo entiendo de que menos tiempo pasen es mejor. Probablemente puede hacer que tengan que rendir 2 evaluaciones en el día
y así en un par de días ya culminan. No tengo idea. Esperemos que la coordinación apenas me manden a mí el horario, incluso le pongo en el entorno virtual o le paso a su presidente o presidenta y ahí para que puedan saber, pero no tengo idea en realidad de eso. Podría yo escribirle este momento a la coordinadora y preguntarle si ya tienen definidos los horarios para que ustedes puedan estar tranquilos y ya puedan planificar su traslado hacia acá a Guaranda. No, al momento no Sería sé bueno, nada. ingeniero, muchas gracias. Ya, con mucho gusto. Termino esta clase y le escribo yo a la coordinadora que, sobre todo en modalidad híbrida, deberían estar ya los horarios para que ustedes puedan planificar su traslado, su planificación. ¿Les parece si empezamos y al finalizar tomamos en consideración estos temas? Gracias. Vamos a ver. Entonces, hoy el tema 2.3 es un análisis comparado de los indicadores económicos y sociales en nuestro país. Es el tema 2.3, está planificado así en el sílabo. Lo vamos a concluir ya en esta parte, las dos unidades. Y bajo estas características, ¿qué es lo que vamos a hacer en la agenda de hoy? Vamos a hacer un análisis comparado de indicadores económicos, de indicadores sociales en nuestro país y comparativamente también los vamos a ver con otros países, ¿no? Siempre el análisis comparado sirve para esto, ¿no? Entonces, no sirve decir un análisis comparado si es que no comparo con algo. Entonces, estos indicadores de... Voy a silenciar a Carlos, perdón, Carlos. Entonces, vamos a examinar la situación económica y social en el Ecuador con el fin de identificar tendencias y desafíos, ¿no? Vamos a considerar indicadores como, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, que ustedes ya saben qué es la riqueza de un país, es cuánto produce un país en un periodo determinado en bienes y servicios. La tasa de empleo, por supuesto, que está caracterizada en términos económicos en esa posibilidad de que se pueda trasladar porcentualmente una población económicamente activa que puede estar establecido de acuerdo a la normativa de un país entre 18 años y 60 años, cuánto de esa población está formalmente empleada, está trabajando. Niveles de pobreza, hay parámetros establecidos por varias organizaciones a nivel mundial. Acá Semplades había establecido en la última medición de la pobreza económica por ingresos que sea aquel que tenga ingresos económicos menos de 2,32 centavos al día, es considerado un pobre. Entonces, si es que por ingresos económicos tenemos ese tipo de mediciones, estamos hablando justamente de esa característica, ¿no? Entonces, nosotros vamos en la mañana de hoy a proporcionar una visión integral de qué es lo que está ocurriendo en nuestro país, de qué es lo que ocurre en otros países y hacer un análisis comparado. Permítame 3 segundos, 5 segundos por mi cuestión de imposibilidad de respirar por mi estado de salud. Voy a apagar un ratito el micrófono hasta poder solucionar este inconveniente y la cámara también. 5 segundos. Mil disculpas, estoy con ustedes porque realmente tengo que estarlo. De otra manera, el certificado médico lo podía haber hecho efectivo, pero sin embargo es la última clase y tengo que grabar este video y tengo que estar con ustedes para que este tema quede entendido, ¿no? Decía que vamos a analizar justamente este tipo de indicadores y al finalizar hay un documento que ya está puesto en el entorno virtual de ustedes, lo pueden descargar, es un documento muy útil. En el cual se muestran varios indicadores económicos latinoamericanos y que pueden servir para el trabajo. El trabajo es una actividad de acompañamiento docente, yo les doy todas las herramientas, pueden ustedes juntarse, 3 personas, 3 compañeros, dos, uno, hacerlo individualmente y efectuar justamente este organizador gráfico, o sea, mostrarme gráficamente entre un par de países, 3 países, si ustedes quieren, con uno de los indicadores económicos, sociales y ver qué es lo que está ocurriendo. Cuando lo hagan 3 personas, ponen el nombre de las 3 personas y obviamente suben individualmente el trabajo en cada uno de sus entornos virtuales. Porque ahí queda evidencia de que ustedes han realizado. Claro, hacen 3 personas y solamente la sube uno. Los otros 2 compañeros o las otras 2 compañeras se quedan sin calificación porque no hay evidencia. Entonces, siempre en el entorno virtual,
en modalidad híbrida o no, acostúmbrese a subir todas las tareas al entorno virtual porque esa es la evidencia de que ustedes lo han hecho, de que lo han presentado durante el tiempo que ha sido establecido por el profesor. Entonces, no se olviden eso, por más de que sea grupal el trabajo, autónomo, de acompañamiento docente, un PAE, lo que fuese, súbanlo individualmente también al entorno virtual. Entonces, la tarea es hacer un organizador gráfico, es decir, mostrar gráficamente cómo existen indicadores económicos, sociales del Ecuador y lo comparan entre provincias de este país, entre ciudades de este país o con otros países. Ya vamos a ver, pero les explico ya desde este momento que la agenda es esta. Examinar cuál es la situación económica, social del país. Identificar qué tendencias tenemos, cuáles son los desafíos, qué indicadores tenemos, como el Producto Interno Bruto, la tasa de empleo, la pobreza, y tener una visión integral justamente de estas características. El objetivo es el que está planteado desde la asignatura y cómo esta asignatura contribuye a la formación profesional de ustedes. Esta asignatura va a analizar en todos los temas, en todas las unidades, los ámbitos de la sociedad ecuatoriana. Cómo el Estado ecuatoriano tiene una institucionalidad y que está articulado a determinadas funciones bajo características de diversidad, bajo características de inclusión, bajo características en las cuales el Ecuador de hoy tiene esa posibilidad de mostrarse con graves problemas estructurales, con cuestiones que probablemente desde la contabilidad podemos solucionarlas y por supuesto siempre con autonomía y criterio propio. El contexto histórico es crucial. En todo, siempre ustedes tienen que plantearse un análisis del contexto histórico. El Ecuador de hoy es el Ecuador que fue planteado desde un proceso evolutivo, histórico, que ha sido atravesado por factores como la colonización. ¿Qué es la colonización? Claro, suena durísimo ahora hablar de colonización, pero hace 500 años no. Estas grandes potencias europeas, monarquías, que estaban en construcción, sus estados-naciones, requerían para su población buscar territorios, expandir sus territorios en búsqueda de recursos, en búsqueda de factores de producción como la tierra, y tenían que hacerlo bajo estas características de ámbitos coloniales. ¿Y cómo se lo tenía que hacer? Efectivamente, conquistando estos territorios a su población y a partir de ahí, por supuesto, tener esta posibilidad de que podamos entender que existe esta característica. Perdón un momentito nuevamente. Ay, qué complejo con esta situación gripal, mil disculpas. Entonces, esta evolución económica y social, influenciada con factores como la colonización, sobreviven hasta nuestros días. Feudalismo tardío en Europa, trasladado a un mercantilismo, trasladado a cuestiones en las cuales nuestros países que recién van a cumplir 200 años de vida, de construcción en el 2030, tienen todavía atravesados estas cuestiones de indicadores económicos en términos de crecimiento todavía menor frente a otros estados, a otras naciones, ámbitos en los cuales la independencia no pudo realmente definir una organización política, no pudo definir un modelo que probablemente pueda tranquilamente a estos estados, a estas naciones, tener la posibilidad, perdón, de ir solventando estas cuestiones estructurales de desigualdad. Los cambios políticos, por supuesto, una definición de una democracia todavía incipiente, una democracia que está llamada solamente a determinar, elegir procesos electorales, autoridades y no una hoja de ruta a mediano y largo plazo. Entonces hay que tener una perspectiva para el análisis actualmente que tiene
el Ecuador en función de un diagnóstico. Y ustedes son contadores del día de mañana, van a ser auditores, van a visualizar números, van a visualizar presupuestos, van a visualizar estados financieros. Y ese es un diagnóstico que también sirve para mostrar cómo económicamente y socialmente está un estado, está una ciudad, está una provincia. Y es la tarea que tienen que realizar en esta semana. En esta semana, con lo que vamos a explicar en el día de hoy, con el documento que está expuesto como recurso, con la guía metodológica, ustedes pueden tranquilamente mostrar en un organizador gráfico qué es lo que está ocurriendo en un diagnóstico de un sector de la economía. Y el contexto histórico también seguirá siendo parte fundamental de lo que somos y hacia dónde vamos. Un proceso de colonización ya expuesto, solamente estos territorios eran vistos con esa posibilidad de que trasladen recursos hacia estas grandes naciones, hacia los estados europeos. La independencia no logró solventar dificultades estructurales de organización política, administrativa en estas naciones. Unas somos repúblicas, la República del Ecuador, hay un presidencialismo con sus funciones en el Estado, hay países que son federales, están organizados política administrativa de distinta manera. Hay obviamente un sistema de coparticipación de los recursos e ingresos que tiene el país frente a lo que pueden hacer cada uno de estos estados federales, que es distinto al nuestro, pero son en definitiva el mismo modelo presidencialista. No hay un régimen parlamentario como en Europa que hay que conformar mayoría, ¿no? Entonces, acá los cambios políticos también influyen en este ámbito. Vamos a ver desde este punto de vista una perspectiva para el análisis actual. Entonces, bajo estas características, empezamos con el análisis de los indicadores económicos. El indicador económico es clave. El indicador económico es como tomarle la temperatura, perdón, tomo este tema porque es lo primero que hacen cuando vamos a un médico y nos miden la temperatura, la presión arterial, nos hacen una serie de diagnósticos. Lo mismo es el indicador económico. El indicador económico muestra la salud de la economía en el Ecuador, acá en la provincia de Bolívar, en la ciudad de Guaranda, en las provincias en las cuales ustedes viven. Y el indicador clave en estas instancias siempre suele ser el PIB. ¿Qué es el PIB? El Producto Interno Bruto. Es decir, cuánto de riqueza genera una región, cuánto de riqueza genera en bienes y servicios un país, cuánto de bienes y servicios genera Guaranda. Y ese es el Producto Interno Bruto en un periodo determinado. ¿Cuánto genera? Y este es uno de los mayores indicadores que hay. PIB por país o PIB por cápita, es decir, cuánto individualmente un ciudadano en un país determinado genera en bienes y servicios. La inflación, bueno, ustedes ya saben, es la variación de precios de un producto en un periodo determinado o también visto desde el ámbito económico, ¿no es cierto? Es la pérdida de valor adquisitivo, de poder adquisitivo de una moneda en un periodo determinado. Hace poco les contaba la historia de que Argentina tiene un 140% de inflación, es decir, el año anterior con un peso tenía un valor mucho mayor del que tiene actualmente, es decir, hay una devaluación de ese valor, de ese poder adquisitivo, y la inflación produce también ese proceso de que los precios se han incrementado en un periodo anterior. El comercio exterior, por supuesto, es un indicador económico clave. Cuando veíamos la semana anterior esa muestra de cómo el modelo agroexportador ecuatoriano generaba en ingresos para nuestra economía, la posibilidad de que tengamos esos recursos dentro de la economía ecuatoriana para trasladarlos hacia aquello que el Estado tiene como función, es decir, trasladar a la construcción de de obras de infraestructura, de trasladarlo a salud, de trasladarlo a educación, pero en términos de comercio exterior se habla de las relaciones bilaterales que tienen los estados frente a otros estados, las relaciones comerciales que tienen los productores, los exportadores frente a mercados internacionales. Y uno de los indicadores que muestra el comercio exterior generalmente se utiliza un análisis que se llama el análisis de la balanza comercial. Hagamos un análisis comparado empírico como ejemplo de Ecuador y Colombia, es decir, cuántos bienes y servicios vende
Ecuador hacia Colombia y cuántos compra de Colombia. Es decir, si es que hay una balanza comercial favorable, se dice de que nosotros en términos relativos económicos vendemos mucho más que Colombia, hay una balanza comercial favorable. Si no, hay una balanza comercial desfavorable. Y ahí empiezan obviamente por parte de estos países, y es muy preocupante para la economía que compre más de lo que vende a un país, empiezan a analizarse políticas económicas o monetarias para devaluar el peso o tomar medidas que les permite la normativa, la ley, para que se pueda equiparar esa balanza y superar. Y estos indicadores económicos, como siempre, y los vamos a ver, son clave para ver qué es lo que está ocurriendo económicamente con este país. Ver qué es lo que está ocurriendo con el crecimiento económico. Y crecimiento económico es importante, sí, lo vimos la semana anterior cuando digo Chile es el mejor modelo para plantear crecimiento económico. Pero ¿da estabilidad financiera ese modelo? No lo sabemos. Y no lo sabemos porque, por ejemplo, acá en nuestro país, lo que menos se tiene es de estabilidad financiera. Ustedes como contadores auditores saben que lamentablemente hoy el Ecuador tiene un déficit importante para cerrar el año. Tiene 5.000, 6.000 millones dentro de del presupuesto general del Estado, que pongámoslo de 100.000. Hay un déficit de un 6% ya necesario. Súmele el requerimiento para derechos que tienen los trabajadores, los servidores públicos en el mes de diciembre, que es un derecho al 13º sueldo, necesitan 1.300 millones. El próximo año se tiene que dejar de contar en ese presupuesto con 1.300 millones producto de la no explotación en el Yasuní, esto es en la provincia de Orellana, de la explotación petrolera, es decir, el indicador económico le muestra si es que tiene o no estabilidad financiera y si tiene o no la posibilidad de ir solventando ámbitos de competitividad del mercado global. Hoy más que nunca el mercado ya no es local, ya no estamos hablando solo de la provincia de Bolívar, ya no solamente estamos hablando de la región centro, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi y Bolívar, estamos hablando no solamente del Ecuador, de la región Sierra, estamos hablando de un mercado global. Y si un país no tiene crecimiento económico, no tiene estabilidad financiera, lamentablemente su competitividad en el mercado global se va a ver afectada justamente por estos factores en los cuales hace que sus productos dejen de ser partícipes en un escenario de globalización, un escenario de competencia global de ese producto en escenarios en los cuales habrá países, habrá productores que oferten un mejor producto en mejores condiciones, es decir, mejor precio. Entonces, el indicador económico muestra el diagnóstico, muestra la salud económica de un país. Y si lo analizamos comparativamente con otros, vamos a tener escenarios en los cuales probablemente nos permita a nosotros tomar decisiones desde el ámbito de la contabilidad. ¿Cómo está ingresando el recurso? ¿Nos está dando o no estabilidad financiera los ingresos que tenemos? ¿Qué medidas o reformas tenemos que hacer de carácter tributario para estabilizar ese probable desfase, déficit en el presupuesto del Estado? ¿Qué es lo que estamos haciendo o no para trasladar esos recursos a generar crecimiento económico o no? ¿Qué es lo que estamos haciendo o no para generar un ámbito de competencia en el mercado global? Entonces, el indicador económico nos va a mostrar eso justamente. Y nos va a mostrar cómo hay una correlación entre indicadores económicos e indicadores sociales. Cuando le va bien a la economía en cualquier país, le va a ir bien a el tema social. Es decir, hay recursos económicos, financieros en un estado, va a haber recursos para trasladarlos a educación, a salud, a servicios públicos, a atender a las necesidades de la gente. Cuando nos va mal en la economía, lamentablemente, ¿qué se va a ver afectado? El empleo, por ejemplo, la tasa de empleo, ya lo habíamos dicho, es esa capacidad que tenemos de estimar porcentualmente, obtener una tasa de la población económicamente activa que tiene un empleo formal. Aproximadamente en nuestro país se establece, de acuerdo al censo último, un 30% hay de empleo formal, es decir, ecuatorianos y ecuatorianas que tienen estabilidad laboral, que tienen un salario todos los meses, que tienen una afiliación a la seguridad social, etcétera. Un 54 o 55% que se encuentran en informalidad, es decir, que un día trabajan, el otro no, que tratan de buscar día a día cómo
solucionar los problemas económicos financieros de sus familias, de sus necesidades, y el resto obviamente no tiene trabajo formal. Entonces el empleo es una medición económica social que se articula para ver cómo, por ejemplo, la distribución de ingresos genera mayor desigualdad social. Claro, si es que los ingresos están determinados, que solamente un sector de la población que trabaja tiene unos salarios exorbitantes y el resto mínimamente alcanza el salario básico unificado, va a haber una desigualdad social, pese a que hacen la misma tarea. La situación laboral y la desigualdad social tienen una correlación entonces en características económicas y correlacionadas a características sociales. Esto se lo examina cuando vemos la calidad del empleo en el Ecuador. Y si vemos la calidad del empleo en el Ecuador, decimos un 50 y más por ciento tiene informalidad, ahí estamos viendo que algo está ocurriendo. Algo está ocurriendo cuando si lo comparamos, por eso se llama análisis comparado con países europeos o por ahí, que pierden menos o más pelo que yo, perdón, cuando sus economistas, los académicos o ustedes, estudiantes, se les envía a hacer una tarea y la que van a hacer, por ejemplo, analizar la tasa de desempleo o de empleo en el Ecuador y cómo eso está afectando a la distribución de ingresos o viceversa, vemos que allá hay niveles de desempleo que nos llegan al 10% y ya se preocupa y dice, no, es una barbaridad. 10 de 100 españoles no trabajan, está ocurriendo algo. O en Alemania hay 5% de desempleo, cuando acá vemos que solo el 30% tiene un empleo formal, el 50% informal y el resto realmente no tiene empleo. Entonces, una característica que se la debe tener en consideración para hacer cualquier análisis comparado y toma de decisiones ustedes desde la contabilidad. ¿Cómo trasladar recursos para generar mejores condiciones de vida, equiparar la desigualdad social y mejorar la distribución de ingresos? Entonces, esta calidad del empleo y la brecha entre distintos sectores de la sociedad puede ser analizado bajo estas características, ¿no? Luego tenemos ámbitos de pobreza y desarrollo, ¿no? La medición de la pobreza, la medición del desarrollo humano proporcionan una información muy importante sobre la situación social en el Ecuador. En el Ecuador se estableció por parte de SEMPLA desde allá en el año 2015, ustedes recordarán, y si no se acuerdan, vamos a ver ahora los indicadores, se había establecido un parámetro. Pongámonos de acuerdo, ¿quién es pobre económicamente, por ingresos? Eh, y la SEMPLA les dijo, miren, pobre por ingresos es aquel que diariamente tiene por ingresos económicos $2.32. Ah, ok. Quien gane diariamente o tenga por ingreso económico más de ese valor, no es pobre. Y quien tenga de ese valor hacia abajo, metodológicamente será considerado pobre por ingreso. Así se midió la pobreza y mostraron graves circunstancias en Bolívar, por ejemplo, el 60% de la población era pobre. Pero Naciones Unidas dice en la década del 70, no, no se puede medir solamente la pobreza a partir de ingresos económicos. ¿Qué es lo que está pasando cuando medimos la pobreza en términos de desarrollo humano? Porque la pobreza tiene otras aristas y la vimos con ustedes. Otras aristas como educación, otras aristas, pobreza también es en salud. Pobreza también tiene que ver cuestiones de tasa de mortalidad, tiene que ver esperanza de vida, tiene que ver acceso a servicios públicos, es decir, tenemos agua potable, tenemos alcantarillado, es decir, desarrollo humano tiene una cuestión mucho más integral que ser medida que solamente los ingresos económicos, porque es muy simple el ingreso económico. ¿Cuánto de ingresos económicos tienes al mes? Tanto eres pobre. Pero hay países que tienen, si es que vamos al ingreso económico, muy por debajo que otros países del indicador, pero en desarrollo humano, es decir, acceso a salud, acceso a educación, a servicios básicos, eh, con mayor porcentaje el indicador que los otros países. Entonces, esto es crucial para entender que la situación social económica en el Ecuador y en Latinoamérica y en todo el mundo tienen esas características, esos mismos rasgos de tener una articulación, un enlace entre pobreza y desarrollo. Y decimos que se pueden plantear áreas de mejoramiento, posibles soluciones para reducir la pobreza y promover el desarrollo sostenible, siempre que se entiendan que estos aspectos son los que complican un escenario de mejoramiento de la calidad de vida.
Entonces, nosotros decimos, por ejemplo, cuando, no sé si a ustedes les evaluaron, había o hay un examen que se llama examen PISA, evaluación PISA, que se lo hace a los países que quieren participar en este ranking. Se hace una evaluación a los estudiantes de primaria y a los de bachillerato en matemáticas, en lengua comprensiva, bueno, en algunas áreas, y se establece el nivel de educación de estos países. Y luego, si ustedes ven el resultado de esta evaluación en educación, por ejemplo, Finlandia, los países nórdicos son ejemplo, Finlandia, Noruega, Dinamarca y otros, tienen los primeros rankings, siempre están en el primero, segundo, tercero, y nos vamos al ámbito de el desarrollo humano, pobreza, etcétera. Están en los primeros lugares siempre de Producto Interno por cápita, de desarrollo humano y otros. Entonces estamos viendo que hay una correlación directa entre educación como ningún otro factor y crecimiento económico entre desarrollo humano. Entonces acá hay que identificar desde la contabilidad cómo estamos perdiendo la posibilidad de que se entienda de que el único proceso de mejoramiento de la calidad de vida de la gente, como lo apuntaron estos países, en un periodo histórico, no es que de la noche a la mañana en Ecuador trasladamos toda la plata del mundo, ustedes como contadores ponen en el presupuesto todo para educación, todo el presupuesto del Estado ecuatoriano en el año 2024, educación, y ya tenemos escuelas, tenemos colegios, universidades, y ya en el 2025 vamos a tener desarrollo humano y vamos a tener crecimiento económico. No, es a mediano y largo plazo, 20, 30, 40 años, vamos a ver los cambios sustanciales que se dan porque el capital humano hoy es más importante, la tecnología, la innovación, frente a estos modelos de desarrollo. Y cuando analizamos la pobreza y el desarrollo, justamente la medición de estos dos parámetros proporciona información crucial sobre la situación social en Ecuador, por supuesto, en nuestro país, pero también en el mundo entero. Perdón, mi estado gripal es fatal. Cuando tocamos también ámbitos de inversión y comercio, vamos a examinar la inversión extranjera. Vamos a analizar cómo el comercio internacional también ayuda a evaluar la integración que ha tenido, que tiene y va a tener o tendrá en la economía global. Hoy todo está globalizado. ¿Y por qué hablamos por un lado de inversión extranjera? Hoy el país, y ustedes contadores lo saben, está quebrado. Está con un déficit que probablemente si no asisten acá organismos multilaterales de crédito, va a ser muy complejo el escenario para el Ecuador frente a los próximos meses y a los próximos años. Y la inversión extranjera justamente es esa posibilidad de que los recursos de inversionistas de Alemania, de Europa, de Estados Unidos, no importa de dónde, vean la posibilidad de trasladar sus recursos, sus inversiones hacia nuestro país para construir infraestructura, para construir emprendimiento, para construir aquello que el Ecuador requiere. Y cuando el Ecuador o cualquier estado del mundo no tiene esos recursos financieros, va y busca relaciones bilaterales, va y busca en otros países esta inversión extranjera para poder hacerlo. Ojalá el Ecuador pueda conseguir en los próximos meses, días, esta inversión extranjera, dada la dificultad que ustedes conocen, lo han escuchado en los medios de comunicación, son contadores, y lo dijimos la semana anterior, hay un indicador que se llama riesgo país. Es un indicador que se construye a partir de varias empresas que van midiendo la economía de un país, la condición política y otros factores. Nuestro país, lamentablemente, está con indicadores parecidos a los de Argentina y Venezuela está por sobre nosotros para hablar de Latinoamérica y es muy compleja su situación sobre 2.000 puntos. ¿Y esto qué indica? Que hay para los inversores graves complicaciones en ese país. Y otra cuestión adicional es que nos grabarán a ese crédito, a esa plata que nos van a prestar, mayor tasa de interés porque el riesgo es más alto que prestarlo a otro país que tiene un riesgo país menor. Entonces, el riesgo país es un indicador en este concepto de inversión extranjera que requiere que deba ser solucionado. Y el comercio internacional, por supuesto, en esa misma línea en la cual
habíamos analizado que la agroexportación permitió al banano ecuatoriano sacar adelante a nuestro país de ese grave problema que tenía de la agroexportación y su dependencia, también hoy sigue siendo el comercio internacional una forma de integrar a nuestro país en la economía global. Con la exportación del banano, del cacao, del petróleo, podemos nosotros integrarnos en ese gran mercado global. ¿Que son necesarios los acuerdos comerciales? Por supuesto, y esto tiene que trabajárselo a nivel gubernamental porque es importante y necesario que, por ejemplo, se suscriban convenios de tratados de libre comercio con países en los cuales tenemos interés. Y si vendemos a China el 90% de nuestro banano, tenemos que firmar un convenio con China y decirles, miren, nosotros queremos que el banano que nosotros les vendemos no sea grabado con aranceles. ¿Y qué es un arancel? Es el impuesto que se paga a la importación en ciertos países de productos extranjeros. Y al evitar esto, pagar ese arancel, ese impuesto, lo que hacemos es de esa exoneración trasladarlo a mejoramiento en el pago hacia los productores, en el pago hacia los comercializadores. Es más barato exportar ese banano porque ya no tiene el valor que tiene que grabárselo por el arancel y esto obviamente es mayor utilidad para el exportador, por ponerles un ejemplo. Eso da oportunidad de inversión en nuestro país, da oportunidad en estos acuerdos comerciales de mejorar las condiciones de los productos que nosotros exportamos, porque ahí ya será más barato en ese mercado chino el banano ecuatoriano frente a un banano que probablemente llega de África o de otro país que es mucho más barato que el nuestro, pero no en calidad, porque el mejor banano es el ecuatoriano. Desafíos económicos. Vamos nosotros en un desafío económico a analizar desde la perspectiva de la contabilidad. ¿Y qué dice la contabilidad? Que tenemos una deuda pública. Ustedes saben qué es deuda, ¿no? Un compromiso contable, financiero, que existe entre, en este caso, el Estado con otros estados o internamente con otras instituciones u organismos o instituciones públicas o privadas del país. Entonces, la deuda pública en nuestro país es un desafío económico. Externamente, sí, porque si hablamos de inversión externa, necesitamos que otros países nos presten plata y nos presten plata a un bajo interés. Y eso es deuda pública externa. Tenemos que honrar y pagar a esa deuda que estos países, estos organismos multilaterales entregaron al Ecuador para construir las obras que se han construido o para lo necesario en nuestro país. La interna. El Estado debe al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Estado debe a los gobiernos autónomos centralizados, el Estado debe a salud, el Estado debe a la educación, el Estado debe a la universidad, etcétera. Entonces, un desafío económico. Y ustedes desde la contabilidad saben que es el de la deuda pública. ¿Cómo bajar la deuda? Porque toda deuda, ustedes saben, trae consigo problemas en el momento en el cual nos encontramos con asientos financieros, con presupuestos que hay que seguir trasladando estos deudas históricamente en el tiempo, imposibilitan que se pueda plantear nuevas políticas públicas, nuevos proyectos de inversión, etcétera. Lo que venimos diciendo históricamente desde la colonia, éramos una colonia, eh, nos regíamos a lo que el rey desde España decía mediante la Corte de Cádiz, nos independizamos y empezó el modelo de agroexportación que hasta nuestros días seguimos siendo dependientes de que el valor del petróleo fluctúe en el mercado internacional y ojalá sea muy alto para que ese 37% que significa la exportación del petróleo en el presupuesto del Estado continúe siendo en parámetros de esas características. Imagínense en el día de mañana se termina el petróleo. ¿Qué hacemos? Si hoy nomás estamos preocupados para el próximo año de dónde sacamos por la no explotación del petróleo de la provincia de Orellana en el Yasuní, 1.300 millones. Mañana se nos termina todo el petróleo y ¿qué hacemos con ese 30% de dependencia de la exportación del petróleo y su valor? ¿Qué hacemos si el banano es afectado por el cambio climático, es decir, por lo que probablemente va a ocurrir con el fenómeno del Niño? Grandes extensiones de sembríos de plátano, de banano, de cacao se van a ver afectados. ¿Qué ocurre? Estamos dependiendo de esos recursos naturales que son
exportados, que son una fuente de ingresos. Entonces, un desafío económico, cambiar la matriz productiva que hemos dicho, esa sugerencia de la CEPAL, ustedes recordarán, en la década del 50, 60, que dijo sustitución de importaciones, no depender solamente de los recursos naturales, de los productos naturales que exportamos, sino que hay que darles un valor agregado, hay que industrializar el país. Esto no ha ocurrido todavía. Y hay una volatilidad económica. Sí, hoy cualquier afectación de carácter político, de cualquier afectación de carácter climático, el mercado percibe. El mundo globalizado tan interconectado que está, pueden saber ustedes qué está ocurriendo en Tailandia, qué está ocurriendo en Nepal, qué está ocurriendo en Israel, qué está ocurriendo en Brasil inmediatamente. Y esto es muy volátil económicamente con estos rasgos políticos que son atravesados por decisiones o cuestiones que probablemente afectan esta cuestión económica. Entonces, el desafío que ustedes tienen desde la contabilidad está atravesado por una deuda pública creciente, una deuda pública que hay que honrarla y una deuda pública que hay que reducir. Hay que buscar mecanismos para dejar de depender de los recursos naturales y hay que buscar que existan proyectos serios, políticos y otros que eviten la volatilidad, económica. Tenemos que plantear estrategias que aborden estos tres aspectos, estos tres desafíos, estas cuestiones, para que en definitiva podamos promover, generar un crecimiento sostenible en nuestros países. ¿Cómo lo podemos hacer? Bajo dos cuestiones muy importantes. Bajo política pública, es decir, que existen organizaciones muy fuertes como el Ejecutivo, presidente, que existan organizaciones muy fuertes como el Legislativo, la Asamblea Nacional, que exista empresa privada y empresas e instituciones públicas que hagan realmente lo que por ley, por constitución y para lo que fueron creados eficientemente. Y las reformas económicas que tienen que ser implementadas, porque hay que reformar el horizonte de nuestro país en el ámbito económico financiero, y ustedes como contadores lo saben, hacia un ámbito de desarrollo, hacia un ámbito de estabilidad, hacia un ámbito en el cual cualquier decisión de carácter político, cualquier decisión de reforma económica que se tome, tiene que evaluarse, como les dije a ustedes, el impacto de esta medida en los indicadores económicos que se quieren lograr, en los indicadores sociales que se quieren reducir, mejorar de un país. De lo contrario, creo yo que se vuelve a ese escenario en el cual lamentablemente, y perdón la analogía y el ejemplo, el remedio resulta o termina resultando peor que la enfermedad. Entonces, hoy es importante ustedes, estudiantes de contabilidad, medir siempre antes, durante y después del desarrollo de un proyecto, de una idea, de una política pública, de una reforma, el impacto. El impacto va a ser más negativo con esta reforma económica en un indicador social o económico o no. Si es negativo, mejor no lo hago. Entonces, hoy la tendencia, el paradigma es ir hacia la medición de impactos. Antes planteábamos una reforma, un proyecto, una política, nos centrábamos en el análisis, nos centrábamos en el proceso de desarrollo y en la conclusión o en el producto generado. No, hoy hay que medir el impacto. Es decir, con esto que estamos pensando, que estamos ejecutando, que vamos a concluir, ¿qué vamos a lograr? Ese es el impacto, hay que medir el impacto. Entonces, la comparación regional es importantísima porque las regiones, sierra, costa, Amazonía, provincias entre nosotros, ciudades entre nosotros, y regionalmente, ¿qué está ocurriendo con Ecuador, y Perú, y Colombia, Bolivia? ¿Qué está ocurriendo con Chile, Argentina? ¿Qué está ocurriendo con la región sudamericana, con Centroamérica, con la región norteamericana? Entonces, los indicadores económicos y sociales, como su nombre lo indica, del Ecuador con los de otros países, nos sirve para identificar similitudes. ¿Qué estamos haciendo tan mal que en el indicador económico estamos por debajo de Perú? ¿Qué estamos haciendo tan bien que en el indicador social estamos mejor que Bolivia? ¿Qué estamos haciendo tan mal que pese a las dificultades de inflación, de pérdida adquisitiva que tiene y política
Argentina, ellos están mejor en el índice de desarrollo humano, por ponerles algunos ejemplos. Entonces, la comparación sirve para eso, para identificar qué similitudes, qué diferencias se tienen. Y a partir de estas similitudes, de estas diferencias, tener una perspectiva sobre cuál es el posicionamiento de nuestro país en el contexto latinoamericano. O estamos dentro de los países de desarrollo humano sostenible, estamos dentro de los países que tienen un Producto Interno por cápita muy alto, tenemos un PIBI altísimo, generamos riqueza todos los años y de manera creciente, o lamentablemente estamos a la cola de América Latina. Ya lo vamos a ver al finalizar esta exposición de estas presentaciones. Y ahí les voy a mostrar este documento que está expuesto en el entorno virtual que les sirve a ustedes de consulta, de análisis y que puedan realizar también la actividad de acompañamiento docente, esta tarea de esta semana, para que puedan visualizar cómo se puede y qué nomás se puede comparar económica y socialmente en el Ecuador y frente a otros países latinoamericanos. Cuando vemos el impacto de la crisis económica, por supuesto que vamos a ver el impacto en el ámbito social. Una de las peores crisis que ha existido en la historia ecuatoriana republicana es justamente la crisis económica financiera del 99. Se cerraron instituciones financieras, se dolarizó la economía y esto provocó una migración sin precedentes en nuestro país. Esto provocó circunstancias en las cuales hasta el día de hoy varias instituciones financieras, varias empresas, familias no han podido recuperar ese capital económico, el capital, el factor de producción como es la tierra u otros frente a ese impacto que tuvo esa crisis económica. Otro impacto de una crisis económica que tuvo sus inicios en una pandemia, todavía no regresamos a indicadores económicos de 2019, por ejemplo. ¿Por qué? Porque fuimos atravesados el mundo entero por un virus, el COVID-19, y no hemos podido regresar a esos indicadores todavía económicos. Claro, el impacto humano, social, fue la pérdida de seres humanos, que eso es irreemplazable, por supuesto, pero económicamente el país, el mundo entero, varias naciones se vieron muy afectadas, entre ellas el Ecuador por su dependencia a los recursos naturales exportables. A nadie le interesaba comprar petróleo, banano, comprar cacao. Lo que se requería era que fundamentalmente se tenga medicinas. Y nuestro país no tiene medicinas, no somos fabricantes, no tenemos una industria de medicinas, no tenemos una industria creciente de laboratorios que investigue la probabilidad de nuevos virus y su aparecimiento para venderles la cura o el remedio. Entonces, vemos cómo las crisis económicas siempre van a atravesar y producir cuestiones humanas sociales, siempre van a provocar crisis humanitarias. La resiliencia del país se vio atravesada, sí. Es decir, necesitamos nosotros aprender de estas lecciones para que podamos fortalecernos, para que podamos iniciar procesos de recuperación frente a la probabilidad de un fenómeno del niño, por ejemplo. ¿Qué va a hacer cuando mañana, la próxima semana, en enero, en febrero, se produzca un fenómeno del niño? ¿Qué va a pasar con esas provincias? Provincias que ya tienen problemas de servicios públicos, que no tienen agua potable, que no tienen alcantarillado, que tienen problemas económicos, que trabajan de la agricultura, y si se va a ver afectada la agricultura, se pierde empleo, se pierde la producción, y hay, por supuesto, una nueva posibilidad de que se produzca crisis económica. Y a la vez crisis económica hay una crisis social, por supuesto. Están atravesadas, están articuladas. Entonces los impactos de las crisis hay que medirlos bajo estas características. Todas las clases vamos a hablar con ustedes y vamos a tocar de una sostenibilidad. ¿Cómo nosotros, el indicador económico sumado al indicador social, puede trasladarse, a una sostenibilidad ambiental? Importantísimo. Claro, si fuésemos irresponsables en el ámbito medioambiental, mañana vayan a la Amazonía y en todos los árboles, perdón, deforestemos todos los árboles, los bosques, extraigamos todo el petróleo que hay, explotemos toda la minería metálica y no, contaminemos los ríos, contaminemos nuestra tierra, etcétera, pero tenemos recursos financieros. No,
hay que siempre pensar en una sostenibilidad ambiental en nuestros hijos, en nuestros nietos, en quienes tienen la posibilidad de también, bajo esta actividad económica, tener respeto por el medio ambiente. Y hay que promover y proponer medidas que caractericen el desarrollo sostenible bajo estas características. Indicador económico de crecimiento, sí. Y que este crecimiento económico también produzca que se reduzcan las desigualdades sociales, por supuesto, pero que respete el medio ambiente ineludible. Es una condición sine qua non para que esto se pueda dar. Entonces, medio ambiente, indicador económico y también reducción de estos indicadores sociales que son deprimidos y tienen varias connotaciones en nuestro país. Cuando hablamos desde la contabilidad, no solamente analizamos factores de producción económicos, como el capital, como la tierra, los bienes, etcétera. Hoy más que nunca, y se ha mostrado con países, Corea, Japón, no tienen recursos naturales, son pequeña isla y el otro una península allá en el oriente. Si es que ponemos geográficamente un mapa a estos dos países muy pequeños, pero que se han caracterizado en su crecimiento económico y en su crecimiento social bajo la educación, bajo la innovación, bajo la tecnología, y esto ha provocado un desarrollo económico y estos han provocado un desarrollo social. Hay que investigar y ver cómo estos países invirtieron en investigación, pagándolos a los profesores para que investiguen lo que necesita el país, para que los estudiantes estudien y aquellas carreras que necesita el país, que existan procesos de desarrollo. Hay que adoptar tecnologías emergentes en la agricultura, en la salud, en la educación, que permitan a nuestro país solventar esos requerimientos y esa dependencia tecnológica que tenemos con otros países. Entonces, hoy más que nunca, en el ámbito de los indicadores económicos y sociales, la innovación propone soluciones nuevas a problemas que anteriormente no han podido ser solucionados. La tecnología da esa herramienta que ustedes la conocen desde la historia de la humanidad, que nos permita también tener un recurso adicional para solucionar esos problemas que necesita nuestra gente. Entonces, hay que adoptar decisiones en función de un desarrollo económico, de un desarrollo social en el Ecuador, en el mundo entero, tomando en consideración todos estos factores de innovación y tecnología. Hoy mismo ustedes están asistiendo a una clase de educación superior que probablemente sin la innovación, sin la tecnología, de las tecnologías de la información y la comunicación y la innovación educativa de un modelo híbrido, no podían estar asistiendo a una educación superior. Entonces, vean cómo ustedes socialmente se provoca y a través de ese desarrollo social en educación, un desarrollo económico atravesado por la innovación y la tecnología. Entonces, este desafío social tiene estas características. Tiene las características de cómo mejorar la educación, tiene estas características de cómo mejorar la salud, tiene estas características de cómo incorporar e incluir socialmente a los sectores de la población ecuatoriana que han estado excluidos. Vamos a ver ya mismo en estos cuadros que les voy a mostrar, cómo en ciertos países que creemos que tienen desafíos sociales muy grandes de Producto Interno Bruto, económicos, por supuesto, etcétera, etcétera, pero tienen salud pública, tienen educación y tienen inclusión social. Entonces hay que abordar estas estrategias para ver cómo la equidad puede ser planteado, cómo el bienestar social de una colectividad, de una población, tiene que ser planteado en esos escenarios justamente en donde hay graves y complejas situaciones de indicadores económicos, pero tienen menos problemas sociales que el Ecuador. Ya lo vamos a ver, Cuba es un ejemplo. Desafíos ambientales, vean, no solamente en Ecuador, es un problema latinoamericano, es un problema global. El desafío ambiental es que cada 4, 8, 5 años, no sé cada cuánto, se reúnen las grandes potencias y firman acuerdos de emisión de gases, de reducir la contaminación, de trabajar en cambio climático. Pero en realidad el desafío ambiental es nuestro. Brasil hace pocos días notaba que el cambio climático está provocando que el clima sea mucho más agresivo ahora que antes. Llegan a niveles que nunca habían sido medidos de temperaturas extremas de calor en Brasil, por ejemplo.
una ciudad que había medido 44 grados a la sombra, era impensable. ¿Y qué le está pasando a Brasil? Es un monstruo eh, acá en Sudamérica económicamente, pero con graves problemas ambientales que están deforestando la Amazonía. Ese pulmón del mundo está siendo talado completamente, se están extrayendo sus recursos naturales en Brasil. Y esto está provocando, por supuesto, que ya no se tenga esa posibilidad de luchar contra el cambio climático que ya está aquí. No es una ciencia ficción, las temperaturas extremas, las tormentas, las lluvias, no, hoy los inviernos van a ser mucho más fuertes y un periodo más largo. Los veranos van a ser mucho más fuertes y con un periodo de afectación mayor, con sequías y climas extremos de temperatura. La contaminación está y ha estado históricamente en nuestros pueblos, no hay plantas de tratamiento de aguas residuales, no hay gestión adecuada de residuos sólidos, no hay agua potable, no hay alcantarillado. Imagínense ustedes con la afectación del cambio climático. Imagínense con el niño. ¿Qué va a ocurrir con toda esa infraestructura si la tiene? Y si no la tiene, se va a ir postergando la posibilidad de su construcción. Y esto impacta directamente en un desarrollo económico. Entonces, es imperativo adoptar políticas y prácticas que promuevan una sostenibilidad. Hay que decir que sí, tenemos problemas por el cambio climático insalvables, por supuesto, pero hay que reducir la contaminación. Hay que dejar de afectar hacia la naturaleza con la deforestación, con el recurso hídrico y tomar medidas y políticas y prácticas que promuevan la sostenibilidad ambiental. Para ir concluyendo en este análisis comparado, les he dado una visión integral. Ya vamos a ver los ejemplos de cómo los indicadores económicos, de cómo los indicadores sociales en nuestro país trasladan al contador, al auditor, un desafío, sobre todo en la cuantificación y valoración de recursos financieros, que es su tarea, para crear este desafío una oportunidad. Y una oportunidad de generar y promover desarrollo sostenible. Y una oportunidad para generar bienestar social. Y una oportunidad para generar desarrollo económico sostenible a partir de justamente este diagnóstico del indicador económico, del indicador social en el Ecuador y comparativamente con otros países, ¿no? Entonces, en esta clase de análisis comparado, indicadores económicos y sociales en el Ecuador, hemos dado una visión en esta presentación de cómo es importante tocar este tema desde la visión de la contabilidad, desde la visión de la auditoría, porque en realidad ustedes el día de mañana van a ser los técnicos, los profesionales que administren estos recursos financieros, contables, los estimen, los evalúen, los auditen y vean si en realidad esas autoridades públicas, si esas empresas privadas tienen o no dentro de su visión, claro, dicen responsabilidad social empresarial, pero cómo se traslada en el respeto a la naturaleza, cómo se traslada esa posibilidad de tener una utilidad económica hacia el mejoramiento de la calidad de vida, pese a que no es su tarea, pero en algo contribuye. Y por supuesto, el Estado y sus instituciones tienen claramente la responsabilidad histórica y su función es esa, que trabajar por la gente, por la provincia, por la ciudad y por la sociedad en general, ¿no? Vamos a abrir el escenario para que ustedes puedan hacer las preguntas del tema que ustedes quieran tratar, si es que es de este tema del análisis comparado, de la tarea, con mucho gusto. También, ustedes saben, el contacto tienen directamente conmigo, el correo electrónico. Se nos ha dicho que no pongamos el celular, pero sin embargo siempre recibo mensajes de ustedes. ¿Qué les recomiendo? Revisar la guía, efectuar la actividad autónoma de acompañamiento docente, revisar la rúbrica. Decía que yo recibo de ustedes en ocasiones mensajes y cuestiones de WhatsApp, pero no es que sea maleducado, sino que eh, lo que pasa es que las preguntas que se me hacen es con la posibilidad de aperturar y ampliar el plazo de entrega de tareas. ¿Y por qué no contesto? Porque en realidad ustedes saben que esto se explicó en la primera clase y está establecido ya como una norma, perdón. Y es
de que hoy, desde las 7 de la mañana hasta el sábado a las 2 de la tarde, tienen la posibilidad ustedes de hacer su tarea. ¿Que la pueden hacer individualmente? Sí. ¿Que le pueden hacer dos compañeros, dos compañeras? Sí. ¿Que la pueden hacer tres? Sí, que es el número máximo. Que cada una de estas tareas con el nombre de cada uno de ustedes tiene que ser subido al entorno virtual, por supuesto, para que quede la evidencia y sea calificado. Bajo estas características, con el tiempo que se está estableciendo, sé que tenemos dificultades de energía eléctrica, sé que tenemos dificultades de muchas características personales, tecnológicas, pero si es que hay tanto tiempo para hacerlo, no esperen que llegue el último momento como buenos ecuatorianos, como buenas ecuatorianas para hacerlo. Entonces, por eso no contesto, porque digo, bueno, eso es redundante, decirles que es imposible, dada la circunstancia de que si es que sería en este momento hasta la 1 de la tarde que les doy para que suban la tarea y no tienen energía, por supuesto que es una barbaridad decir, no, no, no puedo aperturarles el entorno virtual para que puedan subir la tarea. Pero si tienen 6 días para hacerlo, no es justificación decir que en el último momento que querían subirlo se quedaron sin energía. Así que no seamos buenos ecuatorianos dejando todo para el último. Ahora sí les paso a ustedes la posibilidad de que puedan este, hacer alguna pregunta, exponer alguna cuestión. Mientras tanto yo pongo la asistencia y pongo el tema que hemos tenido el día de hoy. Les escucho, por favor. Si es que hay alguna pregunta, alguna cuestión que quieran ustedes tocarla, con mucho gusto les escucho. Ay, no se puede. Déjeme ver. Activar el micrófono. Ah, no, ahí está. Ya puede. Hola. ¿No hay ninguna pregunta? Ingrid, buenos días. ¿Cómo está? Hola. Le escuchamos. Buenos días. ¿No hay ninguna pregunta? No, es con respecto a que el compañero Andrés Alarcón dice que está sin energía eléctrica, si le puede colocar la asistencia. Bueno, yo en la lista tengo 37 estudiantes. Eh, Estamos en este momento 22, es decir, que 15 compañeros y compañeras no están conectadas en este momento. Ustedes saben que la clase está siendo grabada. Esta clase queda como evidencia en el entorno virtual de quienes han asistido de manera síncrona a ella. Yo en todo caso pongo la asistencia a todas y todos. El primer filtro, creo yo, para saber quiénes realmente están asistiendo a la clase de realidad nacional y continuarán en la carrera de contabilidad es el examen del primer parcial que tendrán que rendir la próxima semana. Mientras tanto, yo estoy poniéndoles la asistencia a todos y todas. Entonces, en esta primera filtración, en este primer examen, yo creo que ahí sabremos quiénes realmente están siguiendo o plantean continuar o no en clases, ¿no? Entonces, eh, eso es. Así que está puesto la asistencia de los 37 sin problema. Muchas gracias, Ingrid. ¿Alguien más referente a esta clase, referente a la tarea? ¿Alguna cuestión que quieran tocarla? El horario, como dijimos, todavía no lo sé. Voy a escribirle a la coordinadora porque hay una reunión hoy en la tarde, no puedo asistir. Estoy de pie con ustedes solamente porque es mi responsabilidad. Realmente tengo una certificación médica que me da justificación, pero sin embargo no puedo dejar de estar con ustedes en esta clase síncrona, que es la última del primer parcial. Pero tarde no poder ir a la reunión convocada para tratar algunos temas justamente de esto de la modalidad híbrida. Queremos trasladarle a una modalidad en línea. Vamos a ver si es que es posible. También le escribiré para ver la posibilidad de que ustedes puedan eh, saber ya el horario de sus exámenes, de sus evaluaciones y tener ya una planificación lista. Como les dije, ya están una base de datos, un cuestionario de 50 preguntas. De estas aleatoriamente les corresponderán 10, 20, ya vamos a ver cuántas responden, cuántas establezco. Creo que con 10 eran suficientes. Aleatoriamente tendrán ustedes que responder preguntas de verdadero y falso, de
opción múltiple, etcétera, y tranquilamente obtendrán una calificación de 10 puntos sobre 10 en la evaluación del primer parcial. Como han realizado y han efectuado todas las actividades autónomas, la de hoy, acompañamiento docente, etcétera, entonces no tendrán ningún problema de tener una muy buena calificación en este primer parcial. Si no hay más preguntas, esta clase, como está siendo grabada, interrumpiré la clase, la subiré al entorno virtual y estará disponible para que ustedes la vean, la escuchen o puedan recuperar algo. No se olviden, hay una actividad de acompañamiento docente. Pueden hacerla 3 personas, 2 o 1. Individualmente no hay problema. Si son 2 no hay problema, pero el número máximo del grupo es de 3. Cada uno de ustedes pone su nombre en esta tarea y la sube individualmente al entorno virtual, pese a que la han hecho en grupo, la suben individualmente. Siempre háganlo de aquí hasta que culminen, así sea en grupo la actividad, suban individualmente, porque queda la evidencia de que ustedes hicieron la tarea. ¿Alguna pregunta, por favor, antes de terminar la grabación y despedirme de ustedes? ¿Ninguna? Bueno, No. Yadira, bueno, será un gusto verles la próxima semana en la fecha que corresponda y establezca la coordinación para la evaluación del primer parcial. Que tengan buenos días y cuídense mucho que... Ingeniero, Yauki, buenos días. ¿Cómo está? Carmita, buenos días. Lo que pasa es que disculpe. quería conversar unos motivos por lo cual no pude presentar el deber, así entre los dos, ingeniero, porque Bueno, no sé si se pero puede. no resuelve nada, Carmita, porque en realidad me puede contar muchas cosas, pero el entorno virtual, ya les voy a pasar a ustedes la evaluación. Todas las semanas hay una comisión que evalúa este video, evalúa la planificación, evalúa los recursos y evalúa las actividades si son calificadas o no. Y se nos restringe a nosotros la posibilidad de ampliar la fecha que está establecida para las actividades. Entonces yo le Sí, puedo lo que decir, pasa es que yo tengo certificado médico o sea, desde el viernes yo no estaba en casa por unos motivos que me pasó y yo tengo certificado ajá, médico. Por eso quería ver si es que podíamos hablar sobre ese tema, a ver ya cómo no hay me ayuda. ningún problema. A ver, Carmita, lo que podemos hacer es que, como vamos a estar en una evaluación presencial la próxima semana, y ahí socializamos ya las notas finales de ustedes, y si usted tiene justificación en una semana determinada y por ese motivo no pudo entregar su tarea o lo que fuese, entonces ahí sí, esa justificación garantiza y le permite a usted presentar esa actividad, se evaluará esa actividad y se recalificará esa nota correspondiente. Sin problema, Carmita. Siempre hay la posibilidad de conversar, de dialogar y si hay justificación no hay ningún problema. Sí, justo en comentarios también ese día le puse que como no estaba en la casa, no Bueno, lo podía. Carmen, no hay ningún problema, sí, no hay ningún problema. Entonces, eso hablamos el día La del próxima, examen. el día del examen y posteriormente al examen, concluimos el examen y hay una sesión con ustedes de socialización de las evaluaciones y ahí podemos incorporar con su justificación la actividad, evaluamos la actividad, hacemos una cuantificación de sus resultados y la incidencia de esa actividad no presentada en la nota final y se modifica y se actualiza esa calificación sin problema. Ya, muchísimas gracias. Nada, Carmita. ¿Alguna otra cosa, alguna compañera o compañero? Bueno, que tengan buenos días. Muchas gracias.